continuando con el curso internacional de educación continua en pediatría, en su tercer módulo, neurología pediátrica, vamos a iniciar dando la bienvenida a la doctora Inés Aizari. Dentro de su perfil profesional de la doctora, médico cirujano de la Universidad Autónoma Tomás Frías, especialidad en neurología pediátrica en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de La Paz. Es parte de la Sociedad de Neurología Pediátrica. Actualmente se encuentra trabajando en el Hospital Daniel Bracamonte. Iniciamos con el tema evaluación de movimientos generales y su valor en el diagnóstico precoz de parálisis cerebral en neonatos prematuros. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. La plataforma es toda suya. Buenas noches, ya les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar. Mm. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? ¿Todo bien? Sí, sí se ve, doctora. Ya, bueno, vamos a empezar con este módulo de neurología pediátrica. En su segundo día, pues ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de evaluación de movimientos generales y su valor en el diagnóstico precoz de parálisis cerebral en neonatos prematuros, ¿no? Es un tema muy interesante y sobre todo que les va a ayudar tanto a ustedes, ¿no? Que están participando de estos módulos para poder reconocer y hacer un diagnóstico, pues, oportuno, ¿no? Y que muchas veces, a veces es tardío en este aspecto. Vamos a empezar hablando un poco sobre el tema de la prematuridad y la parálisis cerebral. Pues el tema de la prematuridad y la parálisis están bien relacionados, ¿no? Es una complicación esto de la parálisis cerebral muy frecuente de la prematuridad, ¿no? Hay una incidencia entre el 5 y 27% en este tipo de pacientes prematuros. Mientras más extremo sea la prematuridad, pues el riesgo aumenta respecto a la parálisis cerebral. La mayoría de los casos, o en los casos antiguamente, se diagnosticaba pues a los un año, ¿no? En el mejor de los casos, algunas veces incluso más tarde. Y aún en estos tiempos todavía sigue pasando eso, este tema de diagnóstico de parálisis cerebral. Pero hay herramientas que actualmente nos pueden ayudar a que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano. Esto quiere decir con la evaluación de los movimientos generales hasta las 20 semanas de edad corregida, ¿no? Que es un gran avance y pues mejorar el pronóstico de vida de estos pacientes, que es el objetivo, ¿no? Doctora, En perdón, cuanto, no se ¿sí? están viendo las diapositivas. Se han cortado las diapositivas. No se Mm, está viendo. ya a ver, un ratito. ¿Podría compartirlo, por favor? Mm, ¿Ahora se puede? ¿Ya está? No, todavía no. Pero ya compartí. Y ahora, Ahora sí se puede ver las diapositivas. Ahora sí, doctora, ya está.
Su micrófono, doctora. Doctora, su micrófono no está apagado. Doctora, doctora Inés, su micrófono está apagado. Doctora Inés, ¿Ahora se puede escuchar? sí, doctora, ahora se escucha y se ve las diapositivas. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Con una de las complicaciones neurológicas desde de la prematuridad relacionada con el tema de la imagen. Hay dos complicaciones muy frecuentes en este grupo de pacientes, como les decía, una son las hemorragias cerebrales intra y periventriculares, como vemos una imagen acá, es una ecografía en la cual se puede observar una hemorragia intraventricular grado 3, ¿no? Del lado izquierdo, esto de acuerdo a la clasificación de Papil, ¿no? De acuerdo a la lesión estructural, existe una asociación muy importante de desarrollo de parálisis cerebral. Es muy importante por eso que se puede realizar este tema de la imagen en edades y días específicos de los recién nacidos prematuros. Otra de las complicaciones y relacionadas con parálisis cerebral es la lesión de la sustancia blanca cerebral periventricular, lo que se conoce como leucomalacia. Es la imagen que se ve en el lado derecho, ¿no? Aquí se ve varias imágenes en las cuales se puede apreciar la leucomalacia, una leucomalacia que está a nivel de la sustancia blanca subcortical, ¿no? Esta se clasifica dentro del grupo de leucomalacias en un grado 4, ¿no? Mientras mayor sea el compromiso de lesión cerebral estructural, mayor es la relación con desarrollo de parálisis cerebral. Entonces, el tema de la imagen es un criterio que nos acompaña muy importante a la evaluación de los movimientos generales que vamos a describir más después. Entonces, un poco para recordarles, ¿no? Y para que puedan un poco tener en cuenta el tema de la frecuencia de las ecografías transfontanelares en los recién nacidos prematuros, ya que se consideran de riesgo, pues se recomienda que se debería hacer, ¿no? La primera, tomando en cuenta
Esto, el estado del paciente y el peso entre el día 1 y 2, o sea, las primeras 24 y 48 horas, si es un menor de 28 semanas con un peso de 1000 gramos y tenga antecedentes de ventilación mecánica, en estos casos es en esta etapa en la que se debería realizar la primera ecografía transfrontalar para ver si hay algún tipo de sangrado u otra lesión, pero lo más frecuente son las hemorragias. En el día 3, pues se recomienda a los menores de 32 semanas o que tienen un peso de 1500 gramos, ¿no? Esta etapa del 1 al día 3, pues se considera un periodo de riesgo, ¿no? Del 90% de desarrollar una hemorragia intraventricular. Se llama como una hemorragia intraventricular en etapa temprana. Ya en los días del 4 a 7, en menores de 1500 gramos, mayores de 32 semanas, se debe ya realizar la primera ecografía, ¿no? Y al 10º y el día 14, en prematuros en general que no tengan otros factores de riesgo. En esta etapa del 4 al día 14, pues existe un 10% de que se pueda desarrollar este tema de la hemorragia intraventricular, ¿no? Es un porcentaje bajo, pero ahí está el riesgo, ¿no? Entonces, esto es una frecuencia de ecografía, así que se les recomienda que podrían realizar este tipo de pacientes prematuros, ¿no? Para poder monitorizar sobre todo y hacer un seguimiento a la evolución de la lesión en el caso de los sangrados, a ver ya después de los 14 días qué pronóstico podemos esperar en estos pacientes, ¿no? Ya. En cuanto a las hemorragias intraventriculares severas, se asocian estas con mayor discapacidad, sobre todo una discapacidad múltiple, ¿no? Está relacionado con temas de retraso en el desarrollo, problemas motores, que es la parálisis cerebral, ya cuando son un poquito más grandes, la discapacidad intelectual es un tema igual importante, el desempeño académico que no es muy bueno, las funciones ejecutivas y la atención también van a estar afectadas, el tema del lenguaje igual un retraso considerable, la función visoespacial igual se ve un poco alterada y la conducta, ¿no? Esto más que todo considerando que los prematuros igual tienen mucho riesgo de desarrollar trastornos del neurodesarrollo. Uno de ellos es el tema del trastorno del espectro autista, que se asocia a problemas de conducta. En cuanto a la epidemiología respecto a la parálisis cerebral en nuestro país, pues no existen datos así de incidencia establecidos o registrados actualmente, pero sí se toman un poco los datos de registros europeos en los cuales la incidencia de parálisis cerebral en niños de peso inferior a 1500 gramos es 70 veces superior a los niños de peso mayor a 1200 gramos, aunque recientemente a partir del 2006 se ha publicado que esta tendencia ha ido disminuyendo, ¿no? En los grupos de pacientes con pesos entre 1000 y 1500 gramos. Ya hablando específicamente del tema que nos interesa a nosotros, ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de los movimientos generales de Precht, que son los movimientos que se van a evaluar. Esta evaluación es un instrumento observacional y cualitativo que nos va a permitir evaluar la calidad de los movimientos espontáneos en los neonatos. Se ha visto que tiene un excelente valor predictivo para parálisis cerebral, sobre todo si se la evalúa en la semana 5 y semana 15 de edad corregida de estos pacientes. Se han publicado también una gran evidencia científica que respaldan este instrumento de evaluación, ¿no? Y que hay una fuerte asociación con el desarrollo de parálisis cerebral, ¿no? Hasta la semana 20 postérminos, como la etapa límite que tenemos nosotros para poder evaluar si hay algún movimiento normal o anormal en estos pacientes. Los movimientos generales pues fueron introducidos en el año, un poquito de historia, en el año de 1990 por el profesor Heinz Precht con el objetivo de identificar niños con daño neurológico en edades muy prematuras. El tema de los movimientos generales son movimientos espontáneos que tienen una complejidad, una variabilidad y una fluidez bien rica, ¿no? En estos pacientes. Estos movimientos en cuanto a la fuerza, la intensidad y la velocidad son muy variados, por tanto dan la impresión de que fueran unos movimientos elegantes y diversos, ¿no? Eso es una característica normal de estos movimientos, pero en general la evaluación se va a basar pues mediante la grabación de pacientes, o
sea, con videograbaciones. Lo que se indica es que que nosotros podamos evaluar los movimientos de estos pacientes, debemos grabarlos, ¿no? Por un mínimo de 3 minutos, en un ambiente tranquilo, con el paciente relajado, despierto, no con llanto, irritable, no con hambre. Entonces, son como que los requisitos para que nosotros podamos hacer esta grabación y luego poder hacer una evaluación global de sus movimientos. Se va a valorar la calidad de ciertos movimientos espontáneos. También se ha demostrado con esta evaluación en particular que estos movimientos son un marcador excelente de alteración y daño cerebral, que pues ya hemos recalcado varias veces. Al momento de hacer la evaluación de los movimientos generales de PRES, tenemos que tomar en cuenta tres características que nos van a ir orientando a lo largo de este tema, ¿no? Para que ustedes me comprendan mejor, quiero que se queden con estas tres cosas. Uno es la evaluación de la variabilidad. Esto se refiere a qué? A que los movimientos de estos bebés ya en las diferentes etapas tienen que ser movimientos en los diferentes planos, o sea, movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, entonces de las extremidades, ¿no? Esa es como que la característica en cuanto a la variabilidad. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de secuencia de rotaciones. Esto quiere decir, en cuanto a las rotaciones que puede realizar, sobre todo el tema en la cadera, a nivel de los tobillos, a nivel de las muñecas, un poco de rotación de lo que es el tórax, la parte del abdomen, ¿no? Entonces, si vamos a evaluar la complejidad, evaluamos todo lo que les estoy nombrando, la fluencia, ¿no? Que estos movimientos tengan una fluencia. Cuando hablamos de fluencia, hacemos más que todo una referencia como a las olas del mar, ¿no? Entonces, que inician, luego alcanzan un tope, luego nuevamente vuelven a iniciar, ¿no? Eso es lo que queremos con la fluencia o lo que queremos decir con el tema de la fluencia de los movimientos. Entonces, para que me puedan entender muy bien cómo funciona esto, pues quiero que se queden con estos tres datos: variabilidad de los movimientos, complejidad y la fluencia, ¿no? Cualquier alteración en estos tres parámetros pues se considera normal, y es lo que a nosotros ahora nos importa y lo que vamos a evaluar, ¿no? El tema de los movimientos generales, para poder evaluarlos, se dividen en dos etapas. La primera etapa se evalúa en la semana 5 de edad corregida. ¿Qué va a evaluar? Va a evaluar los movimientos, la amplitud la amplitud de los movimientos, o sea que van a ser baja a moderada, ¿no? La velocidad de los movimientos, igual que es que van a ser baja a moderada. Los movimientos tienen una tendencia a ser elípticos. Aquí vamos a ver un videito sobre cómo es este tipo de movimientos en esta etapa, semana 5 de edad corregida. Se llaman los movimientos Writing o movimientos de retorcimiento. Como vemos, aquí está un bebé. Este bebé es un prematuro de 30 semanas que está en su semana 5 de edad corregida. Se le ha hecho la grabación por 3 minutos. Vemos, ¿no? Cuando hablamos de las tres características que les dije del tema de la variabilidad, hablamos de la flexión, extensión que realizan en las extremidades. Vemos que este bebé sí lo hace. Cuando hablamos de complejidad, hablábamos de rotación de los tobillos, rotación de las muñecas, un poco rotación de la parte del tórax, que sí también observamos en este paciente. Entonces, este es un ejemplo de movimientos Writing o de retorcimiento en etapa 5 normal. Eso es lo que esperamos, ¿no? En cuanto a la calidad de movimiento. Pero ya vamos a pasar ahora a los movimientos en esta etapa Writing, que son anormales, ¿no? Dentro de los movimientos anormales, pues Precht los dividió en tres categorías o tres tipos. El primero es el de pobre repertorio. Se le conoce como pobre repertorio porque en este tipo de movimientos la secuencia de los movimientos es generalmente monótono, no tiene una riqueza ni una variación, ¿no? Pareciera que está haciendo el mismo movimiento, incluso da la impresión de que fuera un poco aburrido, ¿no? En cuanto a la amplitud, es menos variable. Entonces, no hace tanta flexión, extensión, ni aducción, ni abducción. Entonces, es muy escaso estos movimientos. En cuanto a la intensidad, son menos variables también, ¿no? Y la velocidad
igual, menos variables. Los movimientos se ven como si estuvieran atorados, ¿no? Tienen generalmente este repertorio de este tipo de movimientos de pobre repertorio son los que mayormente están relacionados con alguna anormalidad en la ecografía transfontanelar. Es por eso la importancia del estudio que les había mencionado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un bebé, pues en etapa 5, pero que tiene características anormales que se conocen como pobre repertorio. Si vemos, no hace el movimiento de flexión, extensión a nivel de las extremidades superiores, ¿no? Vemos que sí hace movimientos en extremidades inferiores, pero son movimientos que, si se dan cuenta, son repetitivos, son los mismos, no tienen una variación. Y respecto a lo que es el eje central tórax-abdomen, vemos que no hay un movimiento, ¿no? No hay ese vaivén que esperamos. Y persiste, ¿no? Las extremidades superiores, sobre todo la del lado izquierdo, que casi no mueve nada, ¿no? Entonces, a este tipo de movimientos escasos, que parecen repetitivos, se la conoce como pobre repertorio. Como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Es otro bebé. Otro ejemplo. Y coincide, ¿no?, con el tema de que hay anormalidades del electroencefalograma, ¿no? Este bebé tiene un grado de leucomalacia grado 3, leucomalacia quística, ¿no? Entonces, es esperable que pueda tener este pobre repertorio. Entonces, si nosotros vemos este tipo de movimientos en esta etapa, pues es muy importante que puedan solicitar la valoración por un neurólogo pediatra, ¿no? Para que ella pueda completar el diagnóstico y hacer una intervención oportuna. Bueno, pasando al otro tipo de movimientos que está dentro del grupo de movimientos writing, son los movimientos rígidos sincrónicos o cramp synchronized, se los conoce también, o espasmódicos sincrónicos. Este tipo de movimientos son movimientos rígidos, no tienen un carácter suave, fluente, la fluencia es muy escasa. Pareciera que todos los músculos del tronco y las extremidades se contraen y relajan simultáneamente. Se mueven como en bloque, incluso pareciera que tienen el carácter de un espasmo, ¿no? Si persisten durante varias semanas, tienen un alto valor predictivo para parálisis cerebral del tipo espástica. Entonces, este tipo de movimientos es muy importante que puedan ustedes conocerlo y evaluarlo con la simple observación, ¿no? Aquí hay un caso de ellos. Si se dan cuenta, las extremidades inferiores se elevan como en bloque, solo están en extensión, y las extremidades superiores, si lo ven, se mueven muy escaso, ¿no? No hay esa variabilidad de movimiento, o sea, flexión, extensión, tampoco hay complejidad, que quiere decir rotación de las extremidades, ¿no? A pesar de que se le está estimulando. Entonces, solo hay ese movimiento que un poquito, esperemos, va a aparecer más claro. Ahí, ¿no? Ven las extremidades que se mueven en bloque y se vuelven a repetir, ¿no? Este tipo de movimiento en específico, pues es de mal pronóstico. Entonces, si igual lo ven en sus pacientes, es muy importante que lo puedan referir. Hace un escaso movimiento, ¿no? No como el ejemplo de normalidad, donde veíamos mucha variabilidad de movimientos y fluencia sobre todo. Ahí ven, hace un movimiento como un bloque, se contraen todos los músculos del cuerpo. Entonces, este es un claro ejemplo de movimiento espasmódico sincrónico o cramp synchronized, y de muy alto valor pronóstico para parálisis cerebral de tipo espástica. Continuando con los movimientos en la etapa 2 o los movimientos Filgetti o inquietos, estos movimientos se van a evaluar en la semana 15 de edad corregida. La evaluación de estos movimientos ya nos va a determinar lo que es
pronóstico de parálisis cerebral, el alto valor pronóstico de parálisis cerebral. En este caso, en esta etapa en específico, debe realizarse durante la vigilia, excepto cuando lloran o están molestos. Es por eso que se recomienda que antes de realizar la grabación o la observación como tal, estos pacientes deban ser alimentados y estar lo más tranquilos posibles. Dentro de lo normal en estos movimientos tienen una amplitud baja, la velocidad de movimiento es moderada, la aceleración es variable, el cuello, el tronco y las extremidades se mueven todas, ¿no? Todas participan. Y vamos a ver aquí cómo es un ejemplo de normalidad de movimientos Pileggi o inquietos, ¿no? Vemos cómo hace ese movimiento. Variado, rotación de los tobillos, de las muñecas, ese tema de que centraliza las manos hacia el tórax es un factor positivo de normalidad. Entonces, si ven este tipo de movimientos en esta etapa, pues este paciente pues, va a tener un buen pronóstico, ¿no? Y está muy lejos de poder ser una parálisis cerebral. Ven, ¿no? Si se dan cuenta, el eje central mueve la parte del abdomen, el tórax, hace movimientos sutiles de vaivén, entonces eso es lo normal que esperamos. Y varias veces centraliza los movimientos, las manos hacia el tórax, ¿no? Es un bebé que se nota que está conectado a diferencia de los otros pacientitos, ¿no? Entonces, eso es un patrón normal de movimientos Filigeti, semana 15 de edad corregida. Ahora, pues, vamos a ver lo que es anormal. Cuando evaluamos los movimientos Filigeti, pues estas ya no se dividen como en la etapa writing en tipos específicos de movimiento, sino solo se los va a clasificar en normal, anormal o ausente. Normal es lo que ya hemos visto. Anormal quiere decir que hay alguna variabilidad de los movimientos o, en el caso contrario, los movimientos de la etapa writing, o sea, de la semana 5, van a persistir en esta etapa. Eso ya igual es anormal, ¿no? O ausentes quiere decir que existe mucha, o sea, escasa variabilidad, escasa complejidad, escasa fluidez de movimientos o casi nada. Entonces, este es un ejemplo, pues, un ratito. Ya. Este es un ejemplo de un pacientito con ausencia de movimientos. Vamos a ver, es muy escaso. Cada cierto momento hace un pequeño movimiento de extensión. No como en el caso anterior, ¿no? Que es normal, ¿no? Si vemos, el eje central se mueve muy escaso. Quiere un poco hacer una rotación de cadera, pero no lo hace con la calidad que debiera, ¿no? Y la rotación distal de las extremidades superiores es igual escasa. Y un dato bien importante, ¿no? El puño cerrado es un signo de que podría en el futuro desarrollar igual temas de parálisis cerebral, ¿no? El atrapamiento del pulgar es un signo indirecto. Vemos, ¿no? Pareciera que hace el tipo de movimiento cramp synchronized también de la etapa writing, ¿no? Que es igual, se podría decir el de peor pronóstico, ¿no? Pero si ven, es muy escaso el movimiento, ¿no? Es muy pobre. Este tipo de movimientos tiene una alta sensibilidad en el 98%, una especificidad del 94%. En cuanto a movimientos Filigets inquietos anormales, pues aquí vamos a ver un claro ejemplo de anormalidad. A la Alba al día, pero Vemos, ¿no? Que mantiene muy en extensión las extremidades. No se ve que pueda hacer una rotación como tal.
del tobillo, sobre todo del lado izquierdo. Incluso pareciera un pobre repertorio, ¿no? Pero pobre repertorio de la etapa writing en etapa affiliate igual se considera como anormal. Ya. Entonces, eso es en cuanto a la evaluación de los movimientos generales. Si se dan cuenta, es observar con cuidado, ¿no? Qué tipo de movimientos pueden presentar respecto a lo anormal estos pacientes. El tema de la valoración de los movimientos generales se va como favorecidos con otro tipo de estudios, ¿no? Que avalan más el tema del pronóstico de parálisis cerebral. Dentro de ellos está el tema de la resonancia magnética y la ecografía transfontanelar. Otro es el examen neurológico neonatal de Hammersmith. Es otra evaluación y otro instrumento de evaluación mediante la exploración neurológica neonatal, que pues también apoya más y da el diagnóstico en estos casos ya de certeza de diagnóstico de parálisis cerebral. Solo con los movimientos generales de Precht tenemos un 95% de certeza de que pueda ser parálisis cerebral. Más el estudio de imagen y el examen neurológico neonatal de Hammersmith, pues ya tenemos certeza del diagnóstico, ya a la semana 20, ¿no? O sea, a los 5 meses de edad póster. Entonces, si vemos el tema de la evaluación de movimientos generales, es muy importante y es un instrumento muy sencillo y pienso que es hasta económico porque no hay que invertir en nada, ¿no? Solo observar. Y en nuestro medio, pues nos ayudaría bastante, ya que no contamos mucho con este tema de la resonancia magnética y no hay mucho personal que esté certificado para hacer el tema del examen neurológico neonatal de Hammersmith. Entonces, la simple observación y evaluación de esos movimientos nos ayudan bastante. Respecto a un estudio que se hizo sobre la evaluación de movimientos generales en el hospital donde yo me he formado, en el Hospital Materno Infantil de La Paz, pues en cuanto a la conclusión del estudio, tuvimos que en etapa writing un porcentaje significativo del 81.3% presentan un patrón de pobre repertorio y espasmódico sincrónico, cuya aparición temprana son de peor valor predictivo. Este estudio se corrobora con otros estudios, ¿no? Con el de Dimitri Gipit, de Beccaria y de Collian, ¿no? Otro tipo de estudios que avalan y que tienen el mismo resultado, ¿no? En etapa Filgetti, un porcentaje importante, un 50% de esos pacientes evolucionó a ausencia de movimientos en esta etapa, lo que hace que haya un riesgo de alto de parálisis cerebral. Y el 34.4% de ese grupo de pacientes evolucionó a patrón de movimientos Filgetti anormales, ¿no? Igual se corrobora con otro tipo de estudios, como el de Ainsfield, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto a la evaluación de los movimientos generales. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Se invita a todos los participantes que se encuentran en plataforma a poder realizar sus preguntas o alguna duda que tengan a la doctora. Bueno, doctora, creo que no hay preguntas. Vayamos a empezar con el segundo tema el día de hoy. También a cargo de la doctora Inés Aizari, es cefaleas en el paciente pediátrico. Ya, bueno, vamos a continuar con el segundo tema. Es igual un tema muy importante, cefaleas en pediatría. A manera de introducción, pues las cefaleas es el
Es el síntoma más frecuente por lo cual los niños y adolescentes acuden a consulta, aunque a veces es subvalorada, ¿no? Pensamos que el tema de las cefaleas en pediatría no existe o no es muy frecuente, ¿no? En cuanto es muy importante porque pues esto puede llegar a generar mucha ansiedad en el personal médico y los padres, ¿no? Cuando no se hace un tratamiento adecuado. Es importante tener un enfoque adecuado, sobre todo para el personal que está en primer contacto, como son los pediatras, ¿no? Tener un enfoque de cómo tenemos que evaluar el dolor de cabeza de este tipo de pacientes. Entonces vamos a seguir una serie de pautas de qué deberíamos hacer, sobre todo qué datos anamnésicos nos pueden ser útiles en la valoración de niños con cefalea. Tomando en cuenta las características del dolor de cabeza, debemos evaluar lo que es las modalidades de inicio del dolor, si es un inicio repentino o tuvo un inicio progresivo, la duración del dolor, si es minutos, horas o días quizá, la ubicación, si es frontal, temporal, occipital, parietal, depende mucho. La calidad del dolor, si es pulsante, intenso, ¿no? O de tipo opresivo, la intensidad, esto tomando en cuenta la escala de evaluación del dolor, de la intensidad de 1 al 10, ¿no? Los síntomas premonitorios, si existen o no, el aura, la asociación con síntomas vegetativos, mareo, sudoración, otros síntomas. Si hay o no una asociación con síntomas neurológicos como alteración de la marcha, del habla, diplopía y otro tipo de síntomas, factores desencadenantes, si los hay, el estrés, la falta de sueño, tos o algunas otras maniobras de Valsalva, factores de alivio, que puede ser el descanso, permanecer en la oscuridad, ¿no? Si hay o no factores de alivio, ¿no? Eficacia en la terapia analgésica, si hay o no eficacia en la terapia analgésica, ¿no? Es como que la serie de preguntas que nosotros debemos hacer en estos pacientes para orientarnos hacia si estamos ante una cefalea secundaria o una cefalea primaria. Entonces, la causa de las cefaleas primarias o dolores de cabeza primarios generalmente son de tipo idiopático. Esto quiere decir que no hay una causa específica que lo provoque, o pueden tener un factor genético. Esto quiere decir que en la familia hay antecedentes de cefalea, ya sea en los papás, en los tíos, ¿no? Entonces hay mucha probabilidad de que pueda ser una cefalea primaria. El tema de las cefaleas secundarias o dolores de cabeza secundarios siempre van a estar relacionados con un hecho externo secundario, como puede ser un tumor, un traumatismo, hipertensión intracraneal, infecciones del sistema nervioso central, son como causas de cefalea secundaria. Cada una de estos dos tipos de cefalea, pues, tienen sus características comunes que las diferencian, ¿no? Para diferenciarlas, pues, una de la otra, en cuanto a la duración de la enfermedad o del dolor, pues, el de los eventos de cefalea, en el caso de las cefaleas primarias, puede ser crónico, mayor a 6 meses, un antecedente de dolores de más de 6 meses. En el caso de las cefaleas secundarias, los dolores son agudos o subagudos, no hay ese antecedente de que fue ya hace muchos meses que inició el primer evento de dolor de cabeza. El patrón temporal, si es recurrente o diario, es esto en el caso de las cefaleas primarias. En el caso de las cefaleas secundarias tiene un carácter progresivo, el tema del dolor. La localización del dolor generalmente en las cefaleas primarias son frontales y temporales, esto en los niños, en los en los adultos es más temporal. En el caso de las cefaleas secundarias, el dolor se va a localizar más en la región occipital. Cuando hablamos de las características del dolor, pues hablamos en el caso de las cefaleas primarias, el dolor es punzante, como si lo estuvieran apretando. Los niños mucho en esta característica no saben cómo expresar cómo es el dolor, ¿no? Pero algunos podemos un poco guiarles en este aspecto, indicándoles cómo es el dolor, si es como si le estuviera golpeando un martillo o si sienten como que sí, el corazón les estuviera latiendo en la cabeza, ¿no? Ya con esas guías ya ellos pueden un poco expresar cómo es el tipo de dolor que tienen.
En el caso del dolor de cabeza secundario, el dolor es de tipo presión. La intensidad, en el caso de las cefaleas primarias, van de leve a grave. En el caso de las cefaleas secundarias, generalmente de inicio son severas. La hora del día, pues no hay una frecuencia, no hay un... En el caso de las cefaleas primarias es indiferente esto, no hay una temporalidad respecto al horario, ¿no? En cuanto a las cefaleas secundarias, pues generalmente la característica y la hora en las que se presentan son al despertar o en la noche. Entonces, es muy importante. Si nos mencionan que es por la mañana, pues ya hay que orientarnos a que no es una cefalea primaria, sino una secundaria, ¿no? Y ya hemos mencionado que más o menos cuáles pueden ser esas causas de cefalea secundaria. En cuanto a la duración del episodio, pues pueden durar en el caso de las cefaleas primarias de horas a días. En el caso de las cefaleas secundarias, un dolor continuo. En cuanto a la objetividad neurológica, esto quiere decir si hay alguna sintomatología neurológica extra, pues en caso de cefalea primaria no hay nada, pero en el caso de cefalea secundaria puede haber, ¿no?, alteraciones de la marcha, problemas de sensibilidad y otras cosas más que podemos encontrar en el examen físico. En cuanto a la sintomatología emética, en el caso de las cefaleas primarias, náuseas, mayormente vómitos. En el caso de las cefaleas secundarias, existe de inicio vómitos y mayormente náuseas, ¿no? En el caso de los síntomas visuales, en el caso de las cefaleas primarias están los auras visuales. En la cefalea secundaria la característica es que hay diplopía. En cuanto a si hay fotofobia y fonofobia, pues en la cefalea primaria es posible que sí lo haya, y en el caso de las cefaleas secundarias ausente, ¿no? No hay esta característica. Entonces, ya vemos que hay mucha diferencia, ¿no?, entre cefalea primaria y secundaria, pero existen también banderas rojas en cefalea, o sea, son como emergencias que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder enviar a estos pacientes de forma urgente con un neurólogo, un neurocirujano, depende, ¿no? Las características, ¿no? Las banderas rojas en cefalea son datos importantes que van más relacionados con la cefalea secundaria. Dolor que despierta al niño del sueño o que se produce al despertar, empeoramiento del dolor de cabeza en decúbito o durante el esfuerzo, tos, otras formas de valsalva o la actividad física, un dolor de cabeza intenso y repentino, dolor de cabeza en trueno, esto más característico en el caso de las trombosis de seno venoso, dolor de cabeza localizado, ¿no?, recurrente, dolor de cabeza occipital, como hemos dicho, ¿no?, respuesta inadecuada a las terapias, cambios en las características del dolor de cabeza, en el patrón, la intensidad, la localización, dolor de cabeza crónico progresivo, ¿no? Estas son las banderas rojas para que ustedes puedan referir a estos pacientes de forma inmediata con un neurólogo o un neurocirujano. En cuanto a la clasificación de las cefaleas, tomando en cuenta la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea, pues la clasifica en cefaleas tensionales, cefaleas en migrañas. Vamos a hablar un poco sobre cefaleas tensionales. Las cefaleas tensionales, pues es como la causa, es una de las causas que menos se toman en cuenta, es uno de los que menos se toma en cuenta en la consulta externa, ¿no? Porque para los padres no parece muy importante este tema del dolor de cabeza, no es un síntoma que sea como que para que ellos puedan llevarlo con un pediatra, ¿no? Lo subestiman, entonces, pero hay muchos pacientes con diagnóstico de cefalea tensional, pues que no reciben un tratamiento. Hay varios tipos de cefalea tensional. Uno de ellos es la cefalea episódica infrecuente, tipo tensional. El diagnóstico de este tipo de cefalea tensional infrecuente episódica se la va a realizar en base a criterios clínicos, tomando en cuenta los criterios que se han dado en el 2018 por la Sociedad Internacional de Cefaleas. Existen criterios. El criterio A nos dice que debe haber al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan de media menor a un día en un mes o menor a 12 días en un año.
y que cumplan los criterios B y D. Cuando hablamos de criterios B y D, hablamos de la duración del dolor, que vayan a ser de 30 minutos a 7 días. Y que tengan, pues, los datos característicos de no debe haber náuseas, no debe haber vómitos, puede haber fotofobia o fonofobia, no ambas, solo una de ellas para que sea considerado como una cefalea episódica infrecuente de tipo tensional. En cuanto al tipo de dolor de las cefaleas tensionales, característicamente su localización es bilateral, o sea, holocraniana, no va a ser hemicraniana, pero en el caso de los niños existe una variación, puede haber el caso de que sea hemicraniana. La calidad puede ser opresiva o tensiva, no pulsátil. Esto es más característico de las migrañas. La intensidad de la cefalea tensional es de leve a moderada, no llega a ser intenso. No empeora con la actividad física habitual, como andar, subir escaleras u otro tipo de actividades físicas. En cuanto a las cefaleas episódicas frecuentes tipo tensional, que es otra variante, los criterios para su diagnóstico incluyen al menos 10 episodios de cefalea que ocurran en una media de 1 a 14 días al mes durante más de 3 meses o mayor a 12 y menor a 180 días al año y que cumplan los criterios de duración del dolor de 30 minutos a 7 días o que tengan síntomas o que presenten las siguientes características: no náuseas, no vómitos, puede haber fotofobia o sonofobia, solo una, no ambas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en el tema de las cefaleas episódicas frecuentes tipo tensional, lo que varía es la frecuencia de los eventos, de 1 a 14 veces al mes, que sea esto, que se repita esto durante un periodo de 3 meses o que puedan ser dos eventos o un poco más o menos de 100, o menor a 180 episodios en un año, ¿no? Y que cumplan los criterios del dolor y los otros síntomas, no náuseas, no vómitos, solo fotofobia o sonofobia. Entonces, estos son los criterios de cefalea episódica frecuente tipo tensional. Ahora vamos a hablar un poco de la cefalea crónica tipo tensional, que igual es muy frecuente. Esto, si no se hace un buen tratamiento, en etapas iniciales va persistiendo, ¿no? Ya en la etapa de la adolescencia, incluso a veces hasta en la edad adulta. El tema de la cefalea tensional crónica está muy relacionado con el tema emocional de los pacientes, el estrés, la ansiedad, ¿no? Y que es mucho más acentuado en la adolescencia. En cuanto a los criterios para su diagnóstico, está que esta cefalea tenga una duración mayor o igual a 15 días en un mes, durante más de 3 meses, o en un año que sea mayor o igual a 180 eventos, ¿no? Que cumplan los criterios de dolor, sea una duración de horas a días, ya no simplemente hasta 7 días, que no tengan una remisión del dolor. Deben cumplir las características siguientes: puede haber fotofobia, fonofobia, náuseas leves, no más de una de estas tres, o fotofobia, o fonofobia, o náuseas leves, no las tres, ni tampoco dos. No puede haber náuseas moderadas ni intensas, tampoco vómitos. Entonces, para que sea cefalea tensional crónica, frecuencia de dolor mayor o igual a 15 días en un mes durante 3 meses, o mayor o igual a 180 eventos en un año, con dolor que dure más allá de 7 días. En cuanto a la migraña, pues la migraña es otra de las clasificaciones de las cefaleas muy importante y muy frecuente, ¿no? Muy frecuente. Es un tipo de dolor más intenso que la cefalea tensional. Es la más común de las cefaleas primarias, observada sobre todo en los adolescentes. La prevalencia general es de 9.1 y un rango reportado de 1.6 en niños pequeños, en adolescentes 23%. Se las divide en migrañas sin aura y migrañas con aura, ¿no? Hay estudios que evalúan el tema de la calidad de vida de los pacientes con migraña. Tomando en cuenta esto, el inventario de calidad de vida pediátrica, pues hacen una relación
de la calidad de vida de estos pacientes con la calidad de vida de los niños que tienen artritis y cáncer. Entonces, si hacemos esa comparación y son parecidos, pues vemos que el tema de la migraña puede afectar mucho la calidad de vida de estos pacientes. Es por eso que es muy importante que se pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno, porque la migraña, pues lamentablemente, no se cura, pero sí se puede tratar. Dentro de la migraña sin aura, tiene criterios igual de diagnóstico, ¿no? Y los criterios incluyen al menos 5 crisis que cumplan los criterios del grupo B y del grupo D. Cuando hablamos del grupo B, hablamos de episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración. Desde que empieza hasta que termina debe tener este rango de horas, ¿no? El dolor. En menores de 18 años, no tratados o con tratamiento. No interesa mucho ese aspecto. Las características del dolor de las migrañas sin aura son de localización unilateral, el carácter es pulsátil, el dolor es de moderado a grave en cuanto a la intensidad, empeora con la actividad física, es todo lo contrario de la cefalea tensional, si recuerdan un poco. Debe presentar al menos los siguientes síntomas, uno por lo menos, ¿no? Náuseas y vómitos, y fotofobia y fonofobia. Aquí no puede haber solo fotofobia o solo fonofobia como en las cefaleas tensionales. Debe haber las dos, pero sí puede haber náuseas o solo vómitos. Entonces esa es la diferencia. Y la duración del dolor, ¿no? Y la intensidad son lo que nos van a orientar a que sea una migraña sin aura. En cuanto a las migrañas con aura, esto se refiere a al menos 5 crisis que cumplen los criterios de tener síntomas de aura. Los síntomas de aura son los síntomas visuales, pueden haber destelleos, en algunos casos visión borrosa, pueden haber sintomatología sensitiva, parestesias, los niños lo describen como hormigueos, pueden haber auras del habla o del lenguaje, disartrias, problemas motores, plejías, ¿no? De las extremidades o paresias, síntomas de aura del tronco encefálico o síntomas retinianos, ¿no? Debe tener estas características o estos síntomas de aura. En cuanto a las características del aura, pues existen 6, ¿no? Que la propagación del aura, o sea, el aura es lo que va a preceder a la cefalea o lo va a acompañar o incluso va a persistir después de la cefalea. Entonces, el aura es esa, ¿no? Entonces, las características que debe tener es que debe tener una propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo de mayor o igual a 5 minutos. Se suceden 2 o más síntomas de aura. Pueden presentar auras visuales o sensitivos, pueden haber una combinación de visuales con motores, que es lo más frecuente. Y también del habla, ¿no? La disartria, que es muy igual frecuente en cuanto a los síntomas de aura. Entonces, también debe haber, el aura debe ser, en alguno de los casos, puede ser, al menos en uno de los casos, puede ser unilateral. ¿Ya? Como el tema motor, cuando hay un compromiso motor, sobre todo no aparece de extremidades, que es lo más frecuente, lo que acompaña al tema de la cefalea. El aura está acompañada o lo sucede en los siguientes 60 minutos de una cefalea, o sea, después de que el evento como tal del dolor de cabeza ha iniciado, pues el aura todavía puede persistir después de ese evento 60 minutos más, ¿no? Entonces, el aura no es que, digamos, se va a quitar y va a durar poco tiempo, ¿no? Persiste en algunos casos. Entonces, cuando hablamos de migraña con aura, hablamos más que todo de estos síntomas visuales, sensitivos, motores del habla y del tronco encefálico y retinianos, y de las características de esta aura, ¿no? Entonces, esa es la migraña con aura. Este es el tipo de migraña más frecuente que el que es sin aura. Entonces sería muy importante que puedan igual tomarle en cuenta.
En cuanto a los síntomas visuales, ¿no? Los destelleos, líneas o estrellas, las imágenes en mosaico durante el dolor de cabeza, visión borrosa, en algunos casos expresan dolor ocular, visión en el túnel, punto de ceguera temporal. Otras señales de aura que serían los picores o cosquilleos, que es un término, ¿no? Que usan los pequeños, un poco los adolescentes, dificultad para hablar, la disartria, ¿no? Los vértigos también en algunos casos. La migraña con aura del tronco encefálico es un tipo de migraña igual que lo veo muy frecuente actualmente en la consulta, ¿no? Después de la migraña sin aura estaba en tercer lugar en frecuencia. Tiene criterios de diagnóstico, debe cumplir todos los criterios de la migraña con aura, que tenga las características del dolor, el tiempo de duración del dolor, que hemos dicho, hasta 72 horas, y que tenga las características de aura, ¿no? Pero a esto se va a añadir, ahora se va a añadir otro tipo de síntomas del tronco encefálico. Si recuerdan, dentro del aura del tronco encefálico de la migraña con aura, pues existe, ¿no? Y las características de esto son, los síntomas del tronco encefálico son disartria, vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopía, ataxia que no sea atribuible a déficit sensitivo, disminución del nivel de conciencia menor o igual a 13. O sea que de toda esta serie de síntomas, por lo menos 2 debe presentar este paciente para que sea considerado como una migraña con aura del tronco encefálico. Entonces, muy aparte de tener la característica de dolor de la migraña con aura, que sea unilateral, el tiempo de dolor, la intensidad, debe tener problemas o los pacientes describen hipoacusia, disartria, que no pueden hablar, algunos reportan que ven doble, otros tienen problemas de ataxia, entonces todos estos síntomas de aura son totalmente reversibles, ya tienen que tener un tiempo de duración, ¿no? Entonces, este tipo de auras, este tipo de migrañas es muy frecuente y es un poquito más complejo de tratarlas, ¿no? Porque las crisis de migraña con aura del tronco encefálico son más frecuentes, de acuerdo a lo que he visto, ¿no? Con los pacientes, que el tipo de las migrañas con aura. Entonces, muy importante conocer. Y un punto muy importante es que estos pacientes, lo que te refieren, ¿no? Los papás es que se desmayó. Entonces, ahí a veces es confuso un poco orientar el diagnóstico en la anamnesis, porque pensamos que tal vez es un síncope o una hipoglicemia, algo de eso, ¿no? Pero tenemos que ser un poquito más minuciosos con la anamnesis y siempre preguntar en este aspecto si hubo o no cefalea antes de que suceda este evento. Eso nos va a orientar, ¿no? A que sea una migraña con aura del tronco encefálico. Entonces, este es un punto bien importante, el tema de la alteración del nivel de conciencia. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de la migraña debe tener un enfoque multicéntrico, o sea, en base a varios pilares. Uno de ellos es la modificación del estilo de vida. En cuanto a los medicamentos están los agentes abortivos, los agentes preventivos y las terapias complementarias. Cuando hablamos de modificación del estilo de vida, hablamos sobre todo del tema de la alimentación. Existen alimentos gatillantes de la migraña, o sea, que exacerban estos eventos de crisis de migraña. Entre ellos están el chocolate, los quesos añejos, los quesos muy amarillos, las comidas asiáticas, en nuestro medio las comidas que venden en las chifas, que tienen ese componente de Ajinomoto, ese es un factor muy importante que contribuye a desencadenar el tema de las crisis de migraña, el tema de los embutidos, las nueces, el aguacate, el té, que es un alimento igual, una bebida que desencadena también el tema de las migrañas. Otro factor que puede ayudar a controlar el tema de eventos de migraña es un sueño adecuado, tener medidas de higiene de sueño adecuado. En la adolescencia es un poco más complicado y actualmente incluso en la etapa de la infancia, ¿no? Porque el tema de los dispositivos están un poco influenciando en esto de que el sueño no sea adecuado, ¿no? Y por ende
el tema de que no se puede hacer un buen control de la migraña en pacientes que tienen este diagnóstico, ¿no? Y un sueño inadecuado, malas medidas de higiene de sueño contribuyen a lo que es el estrés, la ansiedad, que son otros factores gatillantes para la migraña. Entonces, si queremos modificar el estilo de vida, tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos: la alimentación, el sueño adecuado y el tema emocional. En cuanto a agentes medicamentosos en el tratamiento, vamos a tomar en cuenta las guías de práctica sobre tratamientos agudos y preventivos para la migraña en niños y adolescentes, según la Academia Estadounidense de Neurología. Respecto a cómo se va a dirigir el tratamiento medicamentoso, existen dos etapas. Uno es el tratamiento agudo. Esto se refiere a la crisis de migraña como tal, ¿no? A ese evento de intensidad, incluso 10 de 10 de dolor, ¿no? Con aura, con náuseas, vómitos, fotofobia, somnofobia. En algunos casos, tal vez si es del tronco encefálico, hasta alteración del estado de conciencia, ¿no? En ese caso de pacientes, en evento agudo, el tratamiento se va a dirigir a controlar el dolor de la migraña en base a analgésicos y a triptanes. Cuando hablamos de analgésicos, hablamos del ibuprofeno y el paracetamol en base a una serie de estudios que se hicieron entre cuál es mejor, si el ibuprofeno o el paracetamol. Hay estudios que respaldan que no hay mucha diferencia entre los dos, que los dos tienen el mismo efecto, siempre y cuando se vayan a administrar en etapas tempranas del dolor, o sea, cuando esté iniciando en una escala del dolor entre 1 y 4, según EVA, ¿no? La escala de dolor. En esas etapas puede llegar a tener buen efecto y poder llegar a controlar o que no llegue a una intensidad de dolor 10. Otros estudios respaldan que el ibuprofeno es superior al paracetamol, ¿no? Entonces, yo particularmente con mis pacientes tengo mejores efectos con el uso del ibuprofeno más que con el paracetamol, entonces, pero no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? Según otros pacientes. En cuanto a alivio del dolor agudo, los triptanes igual son otros aliados que nos ayudan mucho a controlar el dolor, sobre todo esto en pacientes ya adolescentes. Lo que hacen los triptanes, pues, es controlar el dolor, ¿no? Pero no es su efecto tan inmediato, ¿no? Logra controlar más o menos en unas 2 horas. Dentro del grupo de triptanes, el aprobado para niños por la FDA es el sumatriptán y el naproxeno, que son los únicos que existen por vía oral. En nuestro medio, el sumatriptán. El almotriptán aerosol y el sumatriptán, pues sí están aprobados, pero en nuestro medio no existe, ¿no? El tratamiento intravenoso, pues todavía no hay muchos estudios que respalden eso en cuanto a tratamiento en niños, ¿no? Se puede dar analgesia, pero eso no va a solucionar como tal el evento agudo. En cuanto a otros tratamientos agudos que están todavía en fase de estudio, está el lasmiditan, es un estudio que está en fase 1. Se aplica en pacientes de 6 a 17 años, una dosis de 100 a 200 miligramos. No se ha visto muchos efectos adversos de esta medicación, pero bueno, es un medicamento que todavía está en estudio, ¿no? En fase 1. En cuanto a otros estudios en curso, según la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, están el sumatriptán. El sumatriptán sí se encuentra en nuestro medio, pero es vía oral, ¿no? Pero el de intranasal todavía está en etapa 3 de estudio para niños, en adultos ya está aprobado. La dexametasona 0.6 miligramos kilopeso vía oral frente al placebo, pues en un estudio de 20 pacientes, el 90.9% estaba satisfecho con el tratamiento a las 48 horas y el 81.8% se ve que estaba satisfecho con un tratamiento ya a los 7 días, entonces hay muy buen efecto, ¿no? Pero igual también todavía sigue en estudio. En cuanto a la infusión lenta de propofol, esta pues no se ha visto que vaya a disminuir mucho el tema de la disminución de la intensidad de dolor, pero a diferencia del sumatriptán y de los otros fármacos, pues tiene a favor que produce menos efecto rebote, ¿no? Entonces, que es una de las
A veces de los casos por los cuales los papás dudan en dar este tema de los triptanes, ¿no? En cuanto a otros tratamientos, pues que todavía siguen en fase de estudio, están el bloqueo del ganglio esfenopalatino con lidocaína al 2%, que se administra intranasal con un atomizador en fase 3, ¿no? Que igual se ha visto que tiene buenos efectos. Aquí hay una lista, una tabla, ¿no? De todos los medicamentos y terapias que todavía están en fases de estudio. En cuanto a tratamientos preventivos, el tratamiento preventivo va dirigido a prevenir los eventos, las crisis de migraña como tal, o en el mejor de los casos, a disminuir la intensidad de estos eventos. Entonces, entre los que tienen a favor en cuanto al mecanismo de acción y a la reducción de la frecuencia de las crisis de migraña está el topiramato, que también se lo utiliza como antiepiléptico, ¿no? Es el único que está aprobado pues, por la FDA para pacientes de 12 a 17 años, ¿no? En los cuales tal vez con algunos fármacos preventivos no hemos podido lograr controlar, ¿no? Entonces es superior al placebo, reduce la frecuencia de las crisis de migraña, incluso si es que se presentaran, reduce la intensidad de estos eventos. La dosis que se recomienda es de 100 a 200 miligramos día, disminuye la frecuencia de las crisis, como hemos dicho. En cuanto a los efectos adversos, pues puede haber pérdida de peso y esto es como un factor importante, ¿no? Porque el tema de la migraña, la cefalea tensional, sí están relacionados a problemas de obesidad, entonces sería como que un efecto que va también hacia ese aspecto. La sedación o la depresión cognitiva y las parestesias también son otros efectos que pues podrían haber, ¿no? Pero que tampoco son muy frecuentes. En cuanto a otra serie de estudios que se han hecho con tratamientos preventivos, pues no hay pruebas suficientes para determinar si los niños y adolescentes que reciben divalproato, flunaricina, una botulinotoxina A, amitriptilina o nimodipino tienen más o menos probabilidades de eventocefalia. O sea, no se ha visto superioridad de estos fármacos frente al topiramato, ¿no? En cuanto a la prevención de las crisis de migraña. El propanolol es para reducción de al menos un 50% de la frecuencia de los dolores de cabeza. Hay una combinación que se está estudiando de topiramato y sinaricina. Con esta combinación se ha visto que frente al placebo hay una disminución de la frecuencia del dolor de cabeza mensualmente. Entonces es más efectivo que solo el topiramato, ¿no? Pero también todavía sigue en estudio. La amitriptilina más terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando hablamos dentro de uno de los pilares del tratamiento de la migraña, hablamos de las terapias complementarias, ¿no? Ahí está el tema de la terapia cognitivo-conductual. Pero si lo asociamos con la amitriptilina, el efecto y la respuesta es más favorable que hacerlo con la amitriptilina más la educación sobre factores desencadenantes, nada más, o medidas dietéticas y todo, y de higiene de sueño y lo demás que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Una terapia cognitivo-conductual asociada es la que ayuda a que se pueda hacer un control de la frecuencia y la intensidad de estos eventos de crisis de migraña. Otro fármaco que también todavía está en estudio es el ácido alfa-lipoico, que se utiliza como nutracéutico, asociado con el topiramato, pues a dosis de 50 miligramos, y el ácido alfa-lipoico a 300 miligramos día. Se ha visto que existe una reducción de la frecuencia mensual de la migraña y de la duración de los ataques, esto más que solo el topiramato, ¿no? Entonces, es un fármaco que todavía está también en estudio, pero que tiene muchos puntos a favor. En cuanto a otro tipo de terapias un poquito ya más complejas y tal vez invasivas, en algunos casos está la estimulación transcutánea del nervio supraorbitario. Esto lo que hace es que se va a producir una estimulación eléctrica. Entonces, esta estimulación eléctrica lo que hace es que va a evitar la señalización nociceptiva dentro del sistema trigeminovascular a corto plazo. Entonces,
De igual forma, lo que hace es modular la actividad de las áreas corticales que están involucradas en el procesamiento del dolor. El protocolo, bueno, es mediante intervención, ¿no? Por 2 semanas, 3 veces al día, 30 minutos por sesión frecuente, una frecuencia de 40, ¿no? Entonces, gigahertz, la estimulación transcutánea del nervio vago es otro tipo de terapia. Este tipo de terapias ya en casos en los que realmente crónicos no se ha podido o no se ha logrado el control de lo que es los eventos de la migraña, a pesar de todos los fármacos agudos o preventivos que ya hemos mencionado, ¿no? El mecanismo de acción es que inhibe la señalización nociceptiva de la vía trigeminovascular y trigemiноcervical, evitando así la detección o la propagación del dolor. Entonces, eso es en cuanto a cefaleas en pediatría. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Se invita a todos los que se encuentran en plataforma puedan realizar sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda, por favor? Doctora, buenas noches. Eh, Agradecerle por su brillante presentación. Mi pregunta va, a veces en nuestras consultas vemos lactantes con la forma anatómica de sus cabecitas, un plagicefálico, braquicefálico, dolicocefálico. ¿Podrían ser causas determinantes a futuro para que tengan alguna cefalea en la infancia? No, el tema de la forma de la cabecita del bebé, como la plagiocefalia, que es lo más frecuente, no está relacionado a que este bebé en el futuro pueda desarrollar, digamos, cefalea tensional o migraña, ¿no? No hay estudios que respalden eso y tampoco casos, ¿no? Que yo haya visto de plagiocefalia que en el futuro tengan este tipo de problemas. Entonces, no, la plagiocefalia pues es un tema que se puede resolver, ¿no? Si todavía son menores de 1 año. Pero ya mayores de 1 año hay que ver otro tipo de intervenciones, otro tipo de enfoque de la plagiocefalia, ¿no? Pero no hay relación con las cefaleas tensionales ni con las migrañas. Gracias, doctora. Otra consulta. Sabe que el tratamiento en los pequeños se puede dar o paracetamol o ibuprofeno. En las casas farmacéuticas a veces nos visitan la combinación entre paracetamol y ibuprofeno. ¿Estaría correcto poder darles? No, lo que se indica es que se pueda utilizar solo un analgésico. Ibuprofeno, paracetamol, lo que mejor les funcione, porque hemos visto, ¿no? Que la efectividad es indistinta. A algunos les va bien más con ibuprofeno, a unos más con paracetamol, pero no cometamos el error, a veces por desesperación, que hacen como cócteles de tratamiento con los analgésicos, incluso algunos que conocen el tema de los triptanes o cafeína, pues hacen una mezcla ahí extraña de todo tipo de cosas que en vez de ayudar, lo que hacen es poder ocasionar que no se pueda controlar el dolor, que se pueda presentar este tema del efecto rebote, o sea, que el dolor se haga más intenso y menos controlable. Entonces, se sugiere que pueda ser en cuanto a analgesia, solo paracetamol o ibuprofeno. Y si no pueden controlar con estos dos analgésicos, ya ahí vean la posibilidad de referir al paciente ya con un especialista para poder hacer otro tipo de manejos. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Agradecerle, doctora, por poder compartir sus conocimientos, una brillante participación. La Sociedad de Pediatría Potosina está agradecida con usted, con su persona y bueno, invitar a todos los demás participantes que se han inscrito al curso modular, esperarles en fecha 19 y 20 para hacer el módulo número 4, que es dermatología pediátrica. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.